Hace ya algún rato que no hablamos de temas internacionales. Hay una advertencia de la FAO, em, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es complicadísima. Ha dado un plazo fatal para, para que se desate una crisis alimentaria global a propósito del cierre del Estrecho de Hormuz o semicierre del Estrecho de Hormuz. Ese plazo es de 6 a 10 meses, a 12 meses. Ya llevamos, ¿cuánto? Como 100 días, marzo, abril, mayo, 3 meses prácticamente con este conflicto donde el estrecho de Hormuz está cerrado, semicerrado, en fin. ¿A alguien le importa esto? Pareciera que a no muchos. Por eso lo vamos a destacar aquí en nuestro medio de comunicación. Vamos a ir de inmediato a ver cómo los medios en general están informando este tema. El periodista dice, por ejemplo, FAO advierte que el cierre del estrecho de Hormuz podría desatar crisis alimentaria global. Irán anuncia cierre total de Hormuz tras ataques de Estados Unidos. Estados Unidos e Irán intercambian ataques en Medio Oriente por segundo día consecutivo. Esta es la BBC. El estrecho de Hormuz, ahí lo vemos. Tiene cuánto, unos 30 kilómetros de largo. Veía yo ayer, creo, publicaciones en redes sociales de personas que, que están haciendo turismo por ahí, por Qatar, por esta zona, y desde los hoteles, desde la ventana de los hoteles donde están alojando, mostraban el mar, el Golfo Pérsico, digamos, y una cantidad de buques que estaban ahí esperando que se liberara el estrecho de Hormuz. Bueno, parecía hasta hace un par de semanas que esto se iba a solucionar, el acuerdo estaba ok, Estados Unidos dijo que sí, qué sé yo, em, pero al final uno en verdad creo que nunca sabe o vamos a saber con detalle lo que está pasando en la práctica, ¿ah? Porque eso está. Hay una capa tras otra capa de información, y esto lo median los grandes países, las grandes naciones que son dueños de las comunicaciones, en fin, es súper difícil. Pero lo que había trascendido es que esto estaba por resolverse, pero finalmente pasó que no, y estamos nuevamente con Irán, Estados Unidos atacándose. Por tanto, se alejan las posibilidades que el estrecho de Hormuz se vuelva a abrir con facilidades. ¿Qué dice la FAO? El eventual cierre del estrecho de Hormuz no sería solo una interrupción temporal del comercio marítimo, sino el detonante de una crisis agroalimentaria de alcance global, con alzas sostenidas en los precios de los alimentos dentro de los próximos 6 a 12 meses. 6 a 12 meses. Así lo advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO. La entidad sostuvo que los efectos ya comienzan a sentirse en los mercados internacionales. Su índice de precios de los alimentos llegó en abril, registró en abril un tercer aumento mensual consecutivo, impulsado por el encarecimiento de la energía y las disrupciones logísticas derivadas del conflicto de Medio Oriente. De acuerdo con el análisis del organismo, la crisis avanzaría en distintas etapas. Primero, el aumento del costo de la energía. Luego, fertilizantes y semillas. Muchos fertilizantes salen por el estrecho de Hormuz, muchísimos. Posteriormente, una caída de los rendimientos agrícolas a propósito de la ausencia de fertilizantes. Y finalmente, un fuerte incremento en los precios de los productos básicos y la inflación alimentaria. La FAO advirtió además que el fenómeno climático del Niño podría empeorar el escenario durante los próximos meses debido a sequías y alteraciones en los patrones de lluvia y temperaturas en diversas regiones agrícolas del mundo. Frente a este panorama, el organismo recomendó asegurar rutas comerciales alternativas, tanto terrestres como marítimas, para evitar restricciones a las exportaciones y fortalecer reservas estratégicas para amortiguar el alza de los costos logísticos.
El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, señaló que los países deben comenzar a fortalecer su capacidad de respuesta frente a un eventual bloqueo prolongado. A su juicio será clave coordinar acciones entre gobiernos, organismos financieros internacionales, empresas privadas y centros de investigación para reducir el impacto sobre los mercados de alimentos. Y aquí está, Irán advierte, anuncia el cierre total de Hormuz tras ataque de Estados Unidos. Tampoco es que esto no se haya dicho nunca, digamos. Lo han dicho en reiteradas oportunidades. Minuto a minuto, los detalles del 10 de junio en la guerra en Medio Oriente tras los ataques de Israel y Estados Unidos en contra del régimen islámico. Aquí vemos una imagen que es muy parecida, pero la otra era más dramática todavía, de estas personas que estaban en un hotel en Qatar mirando eh, el océano y verificando que había muchas embarcaciones que estaban ahí paradas esperando cruzar el estrecho de Hormuz. Acá es una imagen parecida, embarcaciones navegan en el estrecho de Hormuz cerca de la costa de Bandar Abbas en Irán. Em, y las últimas informaciones sobre, sobre el estado de la guerra. Estados Unidos e Irán intercambian ataques en Medio Oriente por segundo día consecutivo. El mando central de Estados Unidos informó haber realizado una ola de ataques defensivos en contra de los ataques defensivos. Eso no se lo compra nadie ya. Contra objetivos militares, posiciones de vigilancia y radares en el sur de Irán. La ofensiva sucedió horas después de que el presidente Donald Trump prometiera que las fuerzas estadounidenses golpearían a Irán con dureza y que Teherán había tomado demasiado tiempo en llegar a un acuerdo para finalizar permanentemente la guerra. En respuesta, Irán lanzó una ronda de ataques contra intereses militares de Estados Unidos a través de la región, sí, en distintas bases norteamericanas. En respuesta, Irán lanzó, bases militares de Estados Unidos en Bahrein, ahí está, y Kuwait recibieron fuego iraní por segundo día consecutivo, mientras que en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó haber disparado misiles balísticos contra un comando central de Estados Unidos en Jordania, según los medios estatales iraníes. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria afirmó que destruyó un gran número de aviones de combate e instalaciones estadounidenses tras lanzar 12 misiles balísticos contra la base aérea Mugafak Salti en Jordania, aunque esas afirmaciones no se han corroborado independientemente. El ministro del Interior de Bahrein informó que las sirenas de ataques aéreos se activaron durante la noche, mientras que el ejército de Kuwait publicó en X que sus sistemas de defensa antiaéreo interceptaron objetivos aéreos hostiles. Kuwait añadió que había cerrado su espacio aéreo temporal debido a los ataques iraníes. Así avanza la guerra. Irán ya anuncia el cierre total y la FAO eh, hace un llamado de urgencia. em, Porque si en 6 a 12 meses el estrecho de Hormuz no se abre, en 6 meses no se abre, vendrá una crisis alimentaria global. Medidas urgentes. Entre las recomendaciones inmediatas de la FAO, planteó habilitar corredores alternativos de transporte para disminuir parcialmente la presión sobre las cadenas de suministro. También pidió evitar restricciones a la exportación de energía, fertilizantes e insumos agrícolas, además de proteger la ayuda alimentaria internacional. El organismo sugirió promover sistemas de cultivos combinados como cereales y leguminosas para reducir la dependencia de fertilizantes nitrogenados y activar programas focalizados de apoyo social destinados a pequeños agricultores y hogares vulnerables, especialmente en África. Cuando hablamos de desatar crisis alimentaria global, ya hay miles, millones de personas que mueren de hambre en nuestro planeta. Ya hay. Entonces, la crisis alimentaria global va evidentemente a perjudicar en mayor medida a las personas que están en riesgo social, de todas las naciones, pero en particular aquellas que están más complicadas. El organismo sugirió promover sistema de cultivo combinado, ya lo dije. Asimismo, recomendó evitar subsidios masivos debido a su alto costo fiscal y su baja efectividad redistributiva. En cambio, propuso mecanismos de apoyo focalizado mediante plataformas digitales capaces de identificar con precisión a los sectores más afectados. En el mediano plazo, la FAO dice que aumentar la demanda de biocombustibles en un contexto de escasez
podría intensificar la competencia entre alimentos y combustibles, elevando aún más los precios internacionales. A propósito de los combustibles, si el estrecho de Hormuz está cerrado o semicerrado, completamente cerrado, en fin, no sé, medianamente cerrado, em, ¿por qué el precio del combustible o el precio del petróleo en particular está bajo los $100? Em, he visto varias informaciones de distintos medios de comunicación que indican, cada uno tiene sus propias teorías, pero indican en el fondo que nos estamos comiendo las reservas, y que China dejó de consumir petróleo de manera importante y aplicó políticas internas y están comiéndose también sus reservas porque tenían sus estanques llenos de petróleo. Entonces, en algún minuto esta especie de burbuja que está haciendo el precio bajo, comillas, bajo del petróleo, en algún minuto la burbuja va a reventar y va a perjudicar muchísimo y de un solo golpe eh, a, a todos, a todos, porque todos nos movilizamos, todos comemos, los alimentos se movilizan de un punto a otro y eso ocupa combustible, en fin, el asunto está extraordinariamente complicado. Me quedo con esta noticia de que la FAO advierte que el cierre del estrecho de Hormuz podría desatar crisis alimentaria global. Ojalá los países nuestros aquí en América Latina, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, eh, escuchemos este llamado de la FAO y empecemos a prepararnos, porque el conflicto este parece no tener fin, al menos todavía. Bien, terminamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Somos Sala de Prensa. Gusto en saludarles. Les invitamos a colaborar con nuestro medio, haciéndote miembros del canal de YouTube, suscribiéndote y también puedes hacerlo en nuestro sitio web. Tengan buena jornada. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima.